Muy buenos días a todos. Con gozo y alegría invocamos la presencia del Espíritu Santo de Dios, del Espíritu de Cristo, en esta hora en que hemos de compartir la palabra de Dios y en que ha de ser oída para que entre a nuestro corazón, que Dios quite de nosotros toda grosura de oídos y de corazón, nos dé oídos para oír, corazón para entender la palabra de Dios, para amarla, guardarla y ponerla por obra y agradar a Dios en todos nuestros caminos, siendo perfeccionados día a día por su palabra y por su espíritu y siendo preparados para toda buena obra que el Señor dispone delante de nosotros. Muchas veces anhelamos servir al Señor y hacer la obra que Él nos ha encomendado, pero no estamos preparados, no estamos capacitados para hacerlo. Y una de las formas en que el Espíritu Santo nos capacita, nos prepara, pues es a través de escudriñar las Escrituras. En ella encontramos la vida eterna y encontramos todas estas enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dejó y que a lo largo del testimonio escrito, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos ha dado para que lo conozcamos, entendamos cuál es su voluntad y con temor y con gozo sirvamos delante de su presencia. Pero tenemos que estar preparados. Y ese es el propósito de esta escuela. Por eso no le llamamos escuela dominical. Aún pues ahora desde el día jueves lo subimos para que con tiempo puedan escudriñarla, puedan estudiarla, puedan aún volver a escuchar alguna parte que necesiten. Por eso tenemos ahora el jueves, el viernes, el sábado y el domingo para oírla. Ya no la subimos hasta el domingo. Y por eso pues, y más allá, no solo por eso, sino más allá por lo que yo decía, esta escuela se llama de crecimiento espiritual. El propósito de estas enseñanzas es que crezcamos en el conocimiento de Jesucristo, alcancemos madurez espiritual y cada día, mejorando nuestros caminos delante de Dios, seamos verdaderos instrumentos útiles para la obra del Señor y para gloria del Señor. Y en ese mismo sentir está nuestra clase del día de hoy, de este domingo 3 de julio del 2022 para esta semana, y estamos estudiando Amós capítulos 6 y 7 y tenemos por título, en este mismo sentir que el Espíritu ha puesto hoy en mi corazón, en estas primeras palabras que he dirigido: Jehová me tomó y me dijo, ve y profetiza. Ese es nuestro tema hoy, nuestro título. Jehová me tomó y me dijo, ve y profetiza. Está basado en Amós 7:15, que dice de manera muy similar lo siguiente. Amós 7:15. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Aquí ya en particular, en cuanto al llamado y a la misión, en particular para el profeta Amós. Pero tomamos este tema y entenderemos, sobre todo en nuestra conclusión, que es Dios el que hace todo. Él llama, Él escoge, Él unge, Él capacita, Él prepara, Él llena, Él consagra, Él da la misión, el envío, la palabra, el mandamiento, y nosotros solamente tenemos que disponer nuestro corazón y obedecer. Vamos a leer Amós capítulo 6, versículos 1 al 14. Lea conmigo. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamat, descended luego a Gat de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra, oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán, y un pariente tomará cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa, y dirán al que estará en los rincones de la casa, ¿hay aún alguno contigo? Y dirá, no. Y dirá aquel, calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová.
Porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Correrán los caballos por las peñas, ararán en ellas con bueyes. ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Vosotros que os alegráis en nada, que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá. Quiero, antes de entrar a estudiar versículo por versículo, que me acompañes a leer para que entendamos el sentido de esta primera sección que vamos a estudiar, Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 20. Deuteronomio 8, 11 al 20, y esta cita nos será útil en varios momentos de nuestra clase. Vamos a leerlo también de corrido y empieza a recibir el sentir del Espíritu a través de estas palabras. Deuteronomio 8, del 11 al 20. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Desde tiempos de Moisés, de Deuteronomio en el desierto, Dios les había advertido lo que sucedería con su corazón. Las riquezas, el bien, la prosperidad que Dios les daba, está muy claro en este pasaje, dice, eran para confirmar el pacto que Dios había hecho con sus padres, porque recuerda que Deuteronomio estaba siendo hablado a la generación que entraría a la tierra prometida. La primera generación había muerto en el desierto. Y dice, ese pacto Dios lo confirma, lo ratifica de esa forma, bendiciéndote y mostrándote ese bien, esa prosperidad, ese favor, esa gracia que Dios quiere tener para con su pueblo. Pero miramos que se había advertido desde antes de entrar a la tierra de Canaán que no se olvidaran por causa de ello de Dios. Dios los iba a bendecir, a prosperar, a enriquecer. Pero dice, cuando estés, comas y te sacies y hayas construido buenas casas en que habitar, no te olvides de Jehová, no te olvides de sus mandamientos, de sus decretos, de sus leyes, de todo lo que Él te ha mandado a hacer. Acuérdate que Él fue el que te sacó de Egipto, acuérdate que Él fue el que te sostuvo estos 40 años en el desierto, acuérdate, aunque no lo dice ahí, que Él es el que te está entregando esta tierra, Él fue el que les entregó esa tierra prometida, en donde fluía leche y miel. Acuérdate de tu Creador, acuérdate siempre del Todopoderoso, de lo que Jehová, Dios de los ejércitos, ha hecho en medio de ti, porque dice, no sea que se ensoberbezca, que hay orgullo en tu corazón y digas, esto lo he hecho por mi propia fuerza. En lo que acabamos de leer en Amós capítulo 6, que leímos completo los 14 versículos, precisamente nos da ese sentir de que el pueblo de Israel se sentía fuerte en sí mismo, poderoso, y que hacía todas las cosas bien por mirar la bendición. Yo, pues en mi experiencia en la iglesia, siendo pues cristiano toda mi vida, desde niño haber recibido al Señor Jesús y habiéndole servido desde muy joven, habiendo sido llamado por Dios a los 14 años, pues he visto que muchas veces en la iglesia estamos mirando la fama, la riqueza, los templos, el número de sillas, la espectacularidad con la que se hace un culto, la cantidad de gente que hoy sigue en redes sociales a alguien, y todo eso ha traído a la iglesia a soberbia, a orgullo,
que está haciendo que se olvide de Dios, que se olvide de escudriñar su palabra, de guardar los mandamientos que el Señor Jesús nos ha dado, y se está perdiendo en eso la iglesia, se está extraviando y está siendo confundida en sus propios pensamientos y en todos esos deseos que tienen que ver con estar dando lugar al mundo y a la carne. Y a veces miramos o pensamos que la grandeza de alguien viene por causa precisamente de lo que vemos. Pero lo que Dios está diciéndonos es que en realidad la grandeza de alguien, tú y yo leímos aquí en Amós, aborrezco la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, abomino sus palacios. La grandeza no está en lo que ve, en lo que ven tus ojos. En eso no consiste la vida, en los bienes que posees, sino en que Dios esté contigo y tú con Él, en la comunión con Él, en estar en una relación con Dios de fidelidad, de amor, de obediencia. Y hoy vamos a ver que en realidad, si alguien pudiera de alguna manera decir que está andando verdaderamente en el camino del Señor, no quiero usar la palabra éxito, pero bueno, que está teniendo éxito como hijo de Dios, como siervo de Dios, pues en realidad el sentir que nos va a dar esta cita de Amós y otras que leeremos es que más bien por causa del nombre de Cristo, por causa de ser verdaderos hijos y pueblo de Dios, tendremos muchos enemigos, seremos perseguidos, seremos vituperados, padeceremos muchas cosas, pero somos bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. No es que no podamos recibir bendición de Dios, no es que Dios no quiera prosperar o fortalecer a su pueblo, pero lo que Dios quiere que entendamos es que no es eso en donde debemos tener puestos nuestros ojos, no es en lo que Dios te da o en la bendición que recibas. Si esa es la razón por la que buscas a Dios, para ver qué me da Dios, para ver si me enriquezco, para ver si prospero, para ver si adquiero fuerza o sabiduría o fama, no estás buscando a Dios por las razones correctas. A Dios lo debemos buscar porque Él es Dios, porque reconocemos que es el Todopoderoso, que solo en Él hay vida, que solo en Él hay salvación, y buscamos su reino y su justicia primeramente. Eso nos lo enseña el Señor Jesús en Mateo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas otras cosas serán dadas por añadidura. Dios no le va a dar bendición o enriquecer a las manos de alguien que mira que su corazón hay codicia o envidia entre su pueblo, sino Dios va a enriquecer a aquel que tiene un corazón recto delante de Él, porque dice, este sí sabe para qué le voy a dar la bendición, este sí sabe para qué le voy a dar las fuerzas o la sabiduría o la gracia, este sí sabe que lo que sea que es, hace y tiene es por mi gracia y es para mi gloria. Y entonces Dios opera de esta forma y bendice a su pueblo. Pero vamos a tener entonces ese sentir, lo hemos visto en esta cita de Amós 6, en Deuteronomio 8, que lamentablemente el pueblo que no tiene un corazón para con Dios, que no ama a Dios por encima de todas las cosas, cuando recibe la bendición de Dios y prospera y se fortalece, pues se llena de orgullo y de soberbia y se olvida de Dios. Y yo lo he visto muchas veces, en realidad más de las que debería, porque pienso en mi cabeza y me vienen muchas veces a la cabeza hermanos que llegaron en una condición difícil económica y Dios los bendijo, Dios los prosperó, se oró por ellos, se les dio consejo, se estuvo intercediendo por ellos y Dios cambió la situación económica y lamentablemente en mayoría de las ocasiones entonces oímos estas frases: ya no voy a venir a la iglesia porque pues tengo mucho trabajo, he prosperado, ya abrí varias sucursales de mi negocio, pues ahora tenemos dinero y vamos a vacacionar como no habíamos vacacionado en muchos años, nos vamos a dedicar a pasear, a conocer lugares porque pues tenemos mucha bendición de parte de Dios, y comienzan a olvidarse de Dios. Se manifiesta en dejar de congregarse, pero es mucho más allá, ¿verdad? Dejan de congregarse, dejan de orar, dejan de leer la Biblia, sencillamente se olvidan de Dios y no son agradecidos con Dios ni fieles porque tampoco presentan a Dios honrándolo como aprendemos esta semana en Proverbios 3 con sus bienes,
no traen primicias, no traen diezmos, al contrario, entra en su corazón avaricia y dicen, pues esto es mi riqueza, y yo he trabajado, yo me lo he ganado, y entonces yo soy el que lo debe disfrutar, ¿verdad? Y entran todo este tipo de pensamientos. Te platico todo esto porque ese era el corazón de Israel. Ese era el corazón, especialmente en el reino del norte, pero también había esta soberbia, este orgullo en el reino del sur, en Judá, ahí por las riquezas, sí, y también pues por todo lo que David, Salomón habían edificado, la belleza que había en ese lugar con la bendición de Dios, pero sobre todo por el hecho de decir, aquí está Jerusalén y aquí está el monte de Sión y aquí está el templo, aquí está el arca, y entonces nosotros somos la élite y los bendecidos, entre comillas lo digo, o sea, en un sentido soberbio, lo decían, no con humildad delante de Dios. Y entonces todo esto, pues Dios se desagrada y, como vimos, abomina, aborrece todo esto, y mira que no hay justicia, no hay misericordia en su corazón, y todo esto tiene que ser destruido. Bien, pues te doy toda esta explicación y vamos a ir viendo que está aquí en estos versículos. Comienza el versículo 1 con un ay. Tú sabes que un ay es un juicio con castigo de parte de Dios. ¿Para quién? Dice, los reposados en Sión y los confiados en el monte de Samaria. Reposados en Sión. El término reposado es sha'anan, y significa seguro, pero en sentido malo, es decir, altanero, arrogante, confiado, alguien que está a sus anchas. Todo eso significa sha'anan. Es alguien seguro, pero en un sentido negativo. Es alguien que está confiado, arrogante, altanero, se siente muy seguro, pues entendemos por sí mismo. Ahora, entendamos, porque otra vez los titulitos que ponen en las Biblias, las ligas, las sociedades bíblicas, nos alejan a veces de lo que está en verdad escrito, y en mi Biblia, por lo menos en esta, dice destrucción de Israel. Aquí está hablando de Israel y de Judá, le está hablando a todo Jacob. Leemos Jacob en este pasaje, y aquí leemos Sión, le está hablando a Judá, no solo le está hablando a Israel. No nos dejemos llevar por estos títulos que a veces, en lugar de ayudarnos, nos estorban. Y porque muy claro dice, reposados en Sión. Sión es el monte de Sión, Sión es Jerusalén. Entonces está hablándole a Judá, pero también le está hablando a el monte de Samaria, le está hablando a todo su pueblo. Es un juicio con castigo para, traduciendo este término Shanán, para los arrogantes, para los altaneros, para los confiados de Jerusalén, pero también para los confiados en el monte de Samaria, igualmente altaneros y arrogantes delante de Dios, porque el término que ahí traducen confiados es el mismo, sha'anan. Entonces, reposados y confiados son sinónimos, y se utilizó sinónimos al escribirlo, pero son exactamente el mismo término en hebreo. Igualmente en el monte de Samaria eran arrogantes, altaneros y confiados. Es un juicio, dice ahí, contra los notables, los principales, es decir, contra los reyes. Este es un juicio contra los que estaban a la cabeza, reyes, príncipes, los nobles de ambos reinos, tanto de Israel como de Judá. Aquí habla de los notables, de los principales, y aún dice entre las naciones, es decir, eran reconocidos en su labor política, eran reconocidos quizá como guerreros, eran reconocidos por su historia, eran reconocidos quizá por su riqueza, pero Dios dice, se han vuelto en todo ello, aún en esta gracia de ser reconocidos entre las naciones, se han vuelto arrogantes, altaneros, confiados, reposados en sí mismos. Y entonces, y habla que estos que estaban a la cabeza, pues lo confirma diciendo que a ellos es a quienes acudía la casa de Israel. A ellos acudía ¿quién? Pues el pueblo, ¿verdad? Entonces está siendo muy claro que este es un juicio sobre aquellos que estaban en autoridad. Hablamos de reyes, príncipes y cualquiera que estuviera en una posición de autoridad sobre el pueblo de Israel. Bien, versículo 2. Entonces Dios les dice a estos que están actuando de manera altanera, arrogante y confiada: miren a Calne. Calne es una ciudad en Babilonia. Entonces dice Dios, vayan allá al norte, lejos, hacia el oriente, y miren esta ciudad de Calne en Babilonia. Después vengan más para acá y vayan al norte de su territorio, a Hamat. Esta era una ciudad en Siria.
y después pues métanse hacia su territorio por la costa y vayan a Gat. Esta era una ciudad filistea, y les dice Dios, vean si son reinos mejores que Israel y Judá. De nueva cuenta, en plural, dice mejores que estos reinos. Otra vez le está hablando a los dos. Entonces les dice, mírenlos, miren, pues Calne, entendemos que Dios al poner estos ejemplos eran ciudades muy prósperas, muy grandes, con mucha fuerza. Miren Calne de los babilonios, Hamat de los sirios, Gad de los filisteos. Vean si son mejores que Israel o Judá, si su extensión es mayor. No es así, dice, o sea, al darles ese ejemplo está diciendo, ustedes tienen mayor bendición, pero fíjense bien, estas naciones no tenían a Dios ni tenían su bendición, ¿verdad? Y Israel era pueblo de Dios y Judá era pueblo de Dios. Entonces, de nueva cuenta es esta idea que yo te vengo diciendo. No es el territorio, no es la grandeza que mires, sino el que bendice, aquel que estaba con ellos, aquí manifestado como Jehová, Dios de los ejércitos, es el que los hacía reinos mayores, reinos mejores, reinos más prósperos, eran mejores que los otros, y aún podrían decir a lo mejor ciudades después pues, que había en esa época como Nínive quizá, o después Babilonia misma, eran ciudades más grandes, más poderosas, con más caballos, más hombres de guerra, con más dinero. Había ciudades como Tiro que tenían mucho dinero, quizá había ciudades que a los ojos de los hombres eran más prósperas, pero dice, ustedes son mejores que eso. ¿Por qué? No por lo que ven, sino porque yo soy su Dios, porque yo soy el que está con ustedes, porque yo soy el que los ha hecho este pueblo, el que les ha entregado esta tierra y el que les ha dado todas estas bendiciones. ¿Qué está diciéndoles Dios? Mírenme a mí, voltéenme a ver a mí, acuérdense que yo soy su Dios. Y vamos a leer un pasaje. Esto es lo que hacía mejor a Israel y a Judá. Nada de este mundo, nada que vieran sus ojos. La presencia de Dios, el nombre de Dios sobre ellos. Y hoy sigue siendo así. Nosotros, los cristianos, somos un pueblo especial, un pueblo escogido por hermosos, por ricos, por famosos, como hoy está sucediendo. No, por tener el nombre de Jesús sobre nosotros. Y esto nos debe humillar delante de Dios, que nos ha hecho un pueblo escogido, siendo viles. Nos ha sacado de lo vil para ser un pueblo hermoso para Él. Deuteronomio 4, 7 y 8 dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? No hay nación más grande que la nación que tiene a Dios, a Jehová por su Dios. Y el 8 dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Entonces, la grandeza y la cercanía de Dios y la grandeza de su palabra y lo cercano que está su palabra a nosotros, eso es lo que engrandece a su pueblo, no los palacios, no las riquezas, no la fama a los ojos de los hombres. Es la grandeza de Dios y su palabra, y es la cercanía de Dios y su palabra lo que engrandece a su pueblo. Y eso es lo que engrandecía a Israel y a Judá. Regresamos a Amós 6, versículo 3. Estas palabras que sabemos están dirigidas a estos altaneros, arrogantes y confiados del pueblo de Dios, dice también que están dirigidas a aquellos, que son estos mismos, que dilatáis el día malo. ¿Qué significa esta expresión? Dilatar en hebreo es nadá y significa excluir, desterrar, posponer o prohibir. Entonces ellos estaban posponiendo el día malo, prohibiendo el día malo, como haciendo de lado, excluyendo, desterrando el día malo. Es como decir, te voy a dar una expresión que te puede dar a entender lo más fácil. No hay día malo. No va a llegar día malo. Estamos confiados, estamos reposados, no se preocupen. No hay día malo. No hagan caso a los profetas. No escuchen esas palabras fatalistas, negativas, esas profecías que nos incomodan. No las oigan. Veremos que esto
pues se lo dirán al profeta Amós. Al final de esta clase lo vamos a ver. Y estos decían, pues no hay día malo, dilataban el día malo, no va a llegar. Se sentían muy buenos, muy justos y muy confiados. Sin embargo, Dios ha venido advirtiendo en Joel, en Isaías, en Oseas, en Amós, a la gente de este tiempo, que está cercano ese día de castigo, de pago y de retribución para el inicuo. Y también dice aquí, las palabras son aquellos que acercaban silla de iniquidad. De nuevo, sentados, alguien que está en una silla está sentado, es esa misma actitud altanera, confiada, pero ahora es hecho notorio que están sentados ¿en qué? En su iniquidad. Estarán muy confiados, se sentirán muy reposados, pero dice Dios, yo que juzgo rectamente todas las cosas, esa silla en donde estás ahí reposando y muy confiado y dices que no viene el día malo, es silla de iniquidad. Estás sentado en tu pecado y el pecado trae castigo y el pecado trae muerte. Su soberbia, sus pensamientos, sus caminos, su confianza en sí mismos, su fuerza, su riqueza, todo eso es su iniquidad, todo eso es en lo que estaban sentados. No depender de Dios, no reconocer la bendición dada por Dios, ese orgullo, esa altanería delante de Dios, de sentirse fuertes y sabios y poderosos sin necesitar de Dios, olvidándose de Dios. Esa es silla de iniquidad. Versículo 4, sigue dando ejemplos de su arrogancia, los lujos excesivos como las camas de marfil, el dormir, el simple hecho de hablar de dormir, una indiferencia, el estar confiados, el estar, repito el término, adormilados, dormidos en su propio pecado, en su iniquidad, en su arrogancia, en su vanagloria. Todo esto son ejemplos que da Dios aquí. El comer los corderos del rebaño, dice ahí, los novillos del engordadero, es decir, aprovechar su posición, su poder para abusar del pueblo y sobre todo abusando del pobre. Vamos a ver esta actitud que aquí se define como arrogancia, como altanería que ellos tenían y que hacía que se aprovecharan del pueblo. Leemos algunos pasajes. 3 vamos a leer aquí. El Salmo 10, pues tiene el tema de hecho de este salmo, pues es el arrogante y el altanero y el altivo y el malo. Entonces pues vamos a leer bastante, vamos a leer cómo es el arrogante. Siempre cuando leemos esto es para que no seamos así, ¿verdad? La Biblia nos enseña lo malo para que lo desechemos. ¿Qué vimos la vez pasada? Aborreced el mal. Entonces tenemos que aprender lo que está aquí para aborrecer el mal. Salmo 10, versículos del 2 al 11. Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Está aquí muy bien descrito esta actitud que estaba en el pueblo de Dios y que hoy muchas veces sigue. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tienen muy lejos de su vista. Ya veremos que Dios les va a decir juicio y justicia totalmente torcidos. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás, no vendrá el día malo, nunca me alcanzará el infortunio. Ahí está esa expresión que vimos en Amós. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta, ahí están, su sillota de iniquidad, en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos, mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Acá en Amós decía, comer corderos del rebaño, novillos del engordadero, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Versículo 10, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Bien, hasta ahí leemos y esto nos habla cómo es el arrogante. Vamos ahora a Proverbios, evidentemente un libro de sabiduría y de prudencia que nos enseña constantemente y combate constantemente esto, la soberbia, la altivez, la arrogancia, la altanería. Proverbios 8:13, el temor de Jehová
es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Aquí estamos mirando entonces, que quede muy claro, que al que es altanero, al que es soberbio, al que es arrogante, al que es altivo, Dios lo aborrece, y además nos da otra característica del arrogante: no tiene temor de Dios. Finalmente vamos a una cita en Isaías, contemporáneo de Amós, que enseñó también este tipo de cosas. Isaías 13:11. Y aquí, aunque está hablando sobre Babilonia, nos deja claro que la conducta del arrogante, esta conducta impía, será abatida. Como hemos aprendido muchas veces en Proverbios, que el altivo, el soberbio, será abatido, será echado abajo. Isaías 13:11. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Israel, Judá se estaban poniendo en esta posición que está el mundo: maldad, impiedad, iniquidad, arrogancia, soberbia, altivez. Dice Dios, esto lo voy a castigar y lo voy a abatir. Quede entonces claro en estos ejemplos que Dios está dando en Oseas 6, vamos al versículo 4, ejemplos de arrogancia, cómo es el arrogante y que Dios aborrece esto y que será castigado y que será abatido. Versículo 5, Amós 6, 5, habla ahí de que gorjean al son de la flauta. Este término está interesante. Gorjean en hebreo es parat y significa esparcir palabras, parlotear. Entonces, fíjate, ¿para qué usaban los instrumentos? ¿Para qué usaban la alabanza? Para su arrogancia, para su vanagloria, parloteos, palabras por palabras. No alababan a Dios, no hacían, no usaban los instrumentos para lo que Dios les había dado esa gracia. La música, los instrumentos son para alabar a Dios. No, hoy lo seguimos viendo. Dicen música cristiana como si fuera una categoría. Para mí eso no existe. Para mí solo existe la alabanza a Dios y la adoración a Dios conforme a su palabra en espíritu y en verdad. Pero hoy clasifican para tu gusto, para el gusto de los hombres, música cristiana, ranchera, reggaetón, romántica. Ahora resulta hay parejas que se cantan uno al otro y dicen pues que eso es música cristiana y que pues están alabando a Dios, pues porque nos basamos ahí más o menos un poquito en cantares y pues bueno, pero le estoy cantando a ella y ella le está cantando a él, y hoy hay estilos y formas. ¿De acuerdo a quién? Pues de acuerdo al mundo. Eso es gorjear. Eso es decir, tenemos instrumentos, estamos tocando, aún decimos que es para Dios, pero en realidad es puro parloteo. Son puras palabras vanas que se las lleva el viento, cosas que Dios no recibe, no oye, y si las oye, son para su enojo, para su ira, usando los instrumentos para su arrogancia y vanagloria. Y todavía, dice, se inventaban instrumentos como David, pero sí vamos a aclarar esto. Ok, inventaban como David, pero no los usaban como David, porque David lo hacía para Dios. Dos citas, y hay muchas que podría decirte en Crónicas, en Samuel, en los Salmos, pero vamos a tomar dos. Dios le dio esa gracia a David de inventar instrumentos, pero él lo usaba para alabar a Dios, lo hacía todo para Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 5. Segundo de Samuel 6, 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Lo hacían delante de Jehová. Vamos a ver, está ahí entonces el propósito de los instrumentos. Y aún de la danza aquí, ¿verdad? Alabar a Dios, hacerlo delante de su presencia. Vamos a ver el objeto del uso de los instrumentos. ¿A quién alababan? ¿Quién era el objeto? Vamos a otra cita. Primero de Crónicas. El primer libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 42. Primero de Crónicas 16, 42.
Sabemos que habían directores de alabanza con David, Asaf, Emán, Jedutún. Puedes leer también en primer libro de las Crónicas, capítulo 25, cómo era para Dios, inspirados por el Espíritu, porque profetizaban con sus instrumentos, lo hacían en el orden de Dios. Pero bueno, leemos primero de Crónicas 16, dije 42. Con ellos a Emán y a Jedutún, con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios. Instrumentos, ¿para qué se usan? Para la música de Dios. Y instrumentos de música, ¿para quién? Para Dios. Instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Entonces, con esos dos versículos vemos el propósito de los instrumentos, y el objeto del uso de los instrumentos era para alabar a Dios. Estos de acá no hacían eso. Estos lo hacían para su arrogancia y para su vanagloria, copiando a David, pero haciendo las cosas totalmente fuera del orden de la voluntad de Dios y desagradando a Dios. Bien, versículo 6. Además, unos borrachos. Habíamos visto, porque dice, beben vino en tazones. Y hay quienes defienden su derecho a esto, que tiene de malo, etcétera. Lo malo es embriagarse. Bueno, te voy a leer. Primero, este hay, es ¿para quién? Para reyes, príncipes, para los que están a la cabeza. Y yo siempre he dicho que todo lo que hay en la Biblia con respecto a los reyes, a lo que Dios desea de ellos, se traslada como ejemplo para nosotros hoy, porque tú y yo somos reyes y sacerdotes para Dios. Y nos gusta esa posición. Amén, amén. Soy rey para Dios. Me ha puesto en esa posición. Sí, soy rey, soy rey. Pero dice Dios, ¿eres rey? Entonces tienes responsabilidades como rey y propósitos como rey delante de mí. Y te voy a leer este pasaje, porque esta palabra estaba dada a los reyes, a los príncipes. Y hoy los reyes y los príncipes tenemos que seguir oyendo esta palabra. Proverbios 31, versículos 4 y 5. Muchos dicen, Proverbios 31, pues la mujer virtuosa. Sí, pero al principio trae unas palabras para los varones también. Aquí habladas, palabras del rey Lemuel, profecía dice con la que le enseñó su madre. Y vamos a leer ahí en el 31, versículos 4 y 5, ¿qué dice Dios en cuanto al vino y los reyes? No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no es. Y vamos a leer por qué. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. No están en sus 5 sentidos, olvidan la ley, pervierten el derecho. Todo esto que hemos visto acá en Amós tenía que ver con estar haciendo algo que no era de ellos. No es de los reyes beber vino, no es de los príncipes la sidra. Pero acá este señalamiento para reyes y príncipes y gente en autoridad dice que andaban bebiendo vino en tazones. Andaban de borrachos, andaban de vanidosos, porque dice que usaban de ungüentos, pero no eran ungüentos usados como los marcados en la ley, ¿verdad? Que tenían que ver con una unción para santidad, para consagración. No, estos eran como Jezabel, ungüentos para vanidad, ¿verdad? Y dice ahí, se ungen con los ungüentos más preciosos otra vez, lo más caro, lo más fino, para demostrar mi riqueza, mi posición, mi estatus social. Todo eso era lo que hacían. Y ya seguimos viendo estos ejemplos de su arrogancia desde el versículo 4. Y no se afligían, dice, en lo que sí valía la pena, en lo que sí debían dedicar su tiempo, sus recursos, lo que Dios ha puesto en sus manos, eso no les importó. No se afligían por el quebrantamiento de José. Regresemos o recordemos el versículo 1, donde decía que ellos no atendían al pueblo que acudía a ellos, la casa de Israel acudía a ellos, y aquí nos dice, no se afligían, no les importaba el pobre, el menesteroso, la viuda, el necesitado, el que estaba buscando consejo, no les importaba el que necesitaba que se juzgara algún asunto rectamente, no les importaba, torcían el derecho, como leímos en los Salmos, y al contrario, abusaban de su posición, como vimos aquí también.
comiendo de los corderos del rebaño y de los novillos del engordadero, como leones, ahí acosando, como decía en el Salmo 10. Entonces, pues queda muy claro, sin misericordia, ni amor por el prójimo, ni amor por la justicia, ni había buen juicio en ello, eran amantes de sí mismos. Ahora, versículo 7. Entonces, dice Dios, ustedes son la cabeza. ¿A ustedes les gusta esa posición de reyes, de príncipes? ¿Son la cabeza? Perfecto. Pues entonces ustedes irán a la cabeza de los cautivos. Los primeros castigados, los primeros exhibidos, los primeros avergonzados van a ser ustedes. Los llevados en cautiverio y hasta delante de la fila van a ser ustedes. Su placer se volverá en duelo, dice ahí. Y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Vamos a ver un par de citas al respecto, porque estamos aprendiendo de ello. Lucas 6, 24 y 25 dice, Lucas 6, 24 y 25. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Esta parte aquí en Lucas es paralelo a las bienaventuranzas de Mateo 5 del Sermón del Monte, y esta es la contraparte de las bienaventuranzas. Primero tú puedes leer arriba los bienaventurados, pero después vienen estos ayes, es como este ay que estamos viendo acá, los que eso aman, en eso se deleitan, de eso se sacian. Aquí habla de los ricos, pues ya tienen su consuelo en sus riquezas, a los que ya se sienten saciados, a los que ríen, se sienten muy alegres, a lo mejor también por el vino, pues dice, tendrán hambre y lamentarán y llorarán. Es el mismo sentido que estamos viendo acá, que nos decía en Amós, su placer se volverá duelo. Isaías, contemporáneo de Amós, también se los dijo. Y vamos a leer unos cuantos versículos en Isaías 5, versículos, voy a leer del 11 al 15 y del 20 al 23. Dice, estoy bien, Isaías 5, del 11 al 15 y del 20 al 23. Te leo, 11 al 15. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas, ahí están los instrumentos, y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos, porque se olvidan de Dios. Acuérdate que el vino los hacía olvidarse de la ley, y sus instrumentos eran para vanagloria. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. Ahí está el mismo señalamiento, porque no tuvo conocimiento. Ahora ya se une a lo que estaba escrito en Oseas. Y su gloria pereció de hambre, lo que vimos en Lucas, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado y el varón será batido, y serán bajados los ojos de los altivos. Muy similar el mensaje. Leemos ahora del 20 al 23. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Una descripción muy similar a lo que vimos como es el arrogante en el Salmo 10, aquí ahora en Isaías 5, y que complementa claramente lo que Dios ahora les está diciendo. Se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres, se les va a voltear como esos ayes que están ahí escritos en Lucas y que ya leímos. Versículo 8, Amós 6, 8. Entonces el Señor jura por sí mismo y dice, como desde el principio lo comentamos, abomino la grandeza de Jacob. De nueva cuenta es Jacob, es todo Israel, ¿ok? Entonces entiéndase que está hablando de Jacob y de Judá. Abomino la grandeza de Jacob. Yo se las di, yo los prosperé, yo les di el oro, la plata, las riquezas, todo les di yo. Pero ahora lo abomino, porque esa grandeza es para vanagloria, arrogancia, altanería, soberbia, y aborrezco sus palacios. Aborrezco.
esto es el sentido que hay en el palacio, pues la autoridad, pero también estaba ahí esa soberbia, esa vanidad, esa arrogancia, ¿verdad? Y es el uso que se le daba a ese lugar. Aborrezco sus palacios. Dios les dio todo y lo volvieron vanidad. A Dios no le importa tu fama, tu gloria, entre comillas, tu riqueza o tu grandeza, por muy grande que seas. A Dios lo que le interesa es tu corazón, tu fidelidad, tu obediencia. A Dios lo que le interesa es tu temor de Dios, de reconocer, de agradecer, de exaltar y de ser fiel por todo y en todo a Dios. Y Dios ama que tú temas su nombre y que temas al Dios Todopoderoso y que temas que Dios puede darte todo, como se lo dio a Israel, pero también temas a Dios porque sabes que Él puede quitarte todo, como le va a pasar o le estaba pasando a Israel y a Judá. Porque todo lo que recibimos es don de Dios. En Eclesiastés dice que el comer, el beber y el disfrutar de nuestro trabajo, del fruto de nuestro trabajo, de la mano de Jehová es. Pero te voy a leer otra cita en Eclesiastés 5:19 para que tengas claro que aún la riqueza, la fuerza, el poder, todo Dios lo da. David también lo reconoció, dijo: Señor, si algo te damos, de tu mano lo hemos dado. Está en primer libro de las Crónicas 29. Y reconoce David: si algo te hemos dado, Señor, pues de tu mano, pero te lo damos porque tú eres digno de recibir la alabanza, la gloria, porque en tu mano está todo: magnificencia, honra, gloria, poder, la riqueza está en tu mano y tú das a quien tú quieres, Señor. Eclesiastés lo dice de esta manera, Eclesiastés 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Es un regalo de Dios aún eso, como estos. Y estos no reconocían a Dios, no les importaba, no tenían temor de Dios. El temor de Dios no solo es en lo malo, en el castigo, en lo difícil. Teme a Dios por lo bueno, temo a Dios porque Él tiene todo el poder y la riqueza y en su mano está y Él lo ha dado. Y si me ha dado algo, más temo a Dios y más me humillo delante de Dios porque por un propósito me lo ha dado. Algo quiere Dios de mí o a través de mí. También vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 7. Esto sabemos, son palabras que el Espíritu reveló a Ana, para que quede claro que debemos temer a Dios porque Él te puede dar todo, pero también puede quitarte todo. Primero de Samuel 2:7. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Fíjate, entonces Él tiene el poder para hacer todo. Esto nos lleva al temor de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Pues en alguien que encontramos la actitud correcta, en eso tenía... había rectitud en el corazón, es del siervo Job, y está escrito en Job capítulo 1 versículo 21 y en el 2:10 lo siguiente. Seguimos hablando del temor de Dios, de saber que Él puede dar todo y quitarte todo, y en medio de ello, como Job, siempre debemos bendecir el nombre de Dios. La actitud de Job, Job 1:21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y también en el 2:10, cuando su mujer le dijo: pues maldice a Dios y muérete, dijo Job 2:10. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Yo esto te lo leo para que tengamos en nuestro corazón el saber, te repito esta idea, que a Dios no le importa tu fama, tu gloria, tu riqueza o tu grandeza. A Dios le interesa tu corazón, tu fidelidad, tu obediencia, y que haya en ti temor de Dios, de reconocer, agradecer, exaltar y ser fiel a Dios por todo y en todo, temiendo su nombre, su palabra y su presencia, sabiendo que Dios puede darte todo, pero que Dios también puede quitarte todo. ¿No crees que esto sea así? Mira el ejemplo de Israel, mira el ejemplo de Judá.
ahora su grandeza, regresamos a Amós 6:8, ahora su grandeza, esa grandeza que creían tener y que reposaban y confiaban en ella, la grandeza de su ciudad y todo lo que hay en ella será entregada por Dios al enemigo. Ahora los enaltecí, ahora los abato, ahora los enriquecí, ahora los empobrezco, porque no entendieron la obra que estaba haciendo en medio de ustedes. Aprendamos a entender la obra que Dios está haciendo en medio de nosotros, para que no caigamos precisamente por la vanidad y por la soberbia. Vamos a los versículos 9 y 10. Y aquí entonces viene un ejemplo de lo que va a suceder en este abatimiento, al caer la ciudad y todo lo que hay en ella. Entonces Dios da un ejemplo y profetiza aquí Amós de lo que va a suceder. Escasez, reducción, el ser puestos en estrecho. Si tú recuerdas, regrésate tantito a Amós 2:13. Dios les había dicho, ya les había advertido que los iba a poner en estrecho. Lo leemos, Amós 2:13. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, ahí en la ciudad, ahí en tu casa, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y dice más adelante, y ninguno iba a poder huir. Escasez, reducción, el ser puestos en estrecho. Aquí está dicho de esta forma, 10 hombres en una sola casa. Eso es lo primero que está pues fuera de la normalidad. Usualmente pues es un hombre y su familia en casa, o a lo mejor tienen ahí a la abuela, un anciano, a lo mejor hay un par de hombres o un hijo adulto, pero 10 hombres en una sola casa, otra vez es esa escasez, esa reducción, esa estrechez en que Dios lo está poniendo. Para empezar, 10 hombres en una sola casa. Y aún así, y yo lo veo así, aunque todos fueran muy valientes y guerreros, aún así, aunque estén 10 juntos en una sola casa, morirán todos. Y hablando Dios entonces de que iba a ser pues esta obra de parte de Dios de muerte, no solo escasez, no solo estrechez, sino finalmente de destrucción, de muerte y de ser consumidos. Y en este mismo ejemplo les dice, aún sus propios parientes van a quemar sus restos de estos 10 que murieron en esa sola casa para sacar los huesos de la casa. Y me imagino también pues ahí el hedor que ya habíamos leído aquí en Amós, la putrefacción de esos cuerpos, pues los iban a quemar para sacar los huesos de esa casa. Y aún otro pariente dice, buscando en los rincones más restos, dirá, porque le va a preguntar, ¿hay alguien más ahí? No, ya no hay más. Es decir, está hablando de casas destruidas completamente, del todo, sin sobrevivientes. Ahora, sabemos que solo un remanente sobrevivirá. Amós 5:3 dice, lo leímos la vez pasada, Amós 5:3, porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Entonces sabemos que un remanente sí va a sobrevivir, sí se va a salvar y va a volver, pero eso era solo 1/10 de toda la población. Aquí lo que está diciendo es, los que sí van a ser destruidos y consumidos, casas enteras, como destruí la casa de Jeroboam, la casa de Baasa, la casa de Acab, la casa de Jehú. Aquí también casas enteras van a ser destruidas del todo y sin sobrevivientes. Casas enteras van a ser quemadas, casas desechadas, porque aún en estas casas no se pronunciará más el nombre de Jehová, raídas de la tierra. Y aún estos hombres, estos parientes que en este ejemplo están ahí, quemando y sacando estos huesos de la casa y buscando si hay alguno más por ahí, le dice uno al otro, calla, ¿verdad? Y porque no debe ser mencionado el nombre de Dios aquí. Ahora, en esta expresión de callar, miramos dos cosas. Lo que yo te decía, una casa totalmente desechada en la que no se pronunciará más el nombre de Dios. Pero en cuanto a estos parientes sobrevivientes de todo esto, hay un miedo a Dios por lo que hizo. Pero al parecer en el contexto entendemos que es miedo, pero no un temor de Dios genuino, sino un miedo, un pavor, para que me entiendas. Mejor ni lo menciones, ¿no? Como si dijeran, no, mejor ni menciones el nombre de Dios porque mira lo que hizo en este lugar. Entonces, de nueva cuenta, Dios mirando que aún en medio del castigo, como ya lo vimos, no se volverán a Dios. Es parte del mensaje de Amós. No hay humildad, no hay un quebrantamiento delante de Dios, sino por causa de este castigo tan terrible que los parientes vieron sobre esa casa, en lugar de haber humildad y quebrantamiento delante de Dios y ahí rasgar su corazón delante de Dios, hay un alejamiento
por un miedo a ser destruidos. Calla, no menciones su nombre. Y eso es lo que con muchos sucede. Ven el castigo, ven lo que Dios está haciendo en sus vidas o en la vida de alguien cercano y dicen, no, yo mejor me alejo de Dios porque aún lo expresan, palabras violentas contra Dios. Es un Dios malo, ¿verdad? Es un Dios que destruye y yo no quiero nada con ese Dios. En lugar de humillarse y volverse a Dios, no hay temor de Dios. Bien, vamos a el versículo 11 de Amós 6. Entonces, el juicio y castigo de Dios aquí nos especifica que es mandado para herir, no para matar. Esto ya lo hemos comentado varias veces y cuando vimos también con respecto de los pecados de otras naciones, que hay naciones que Dios destruirá del todo, pero en el caso del pueblo de Dios, de Israel, de Judá, tenemos claro que el juicio y castigo de Dios está acompañado de misericordia y es mandado este castigo para herir, no para matar, ambas casas. Habla de una casa mayor y de una casa menor. Hay muchos sentidos en que vamos a entender esto. Primero, hablando, primera explicación que te voy a dar de una casa mayor y menor. El primer sentido es, a primera perspectiva, la casa mayor podría estar hablando de reyes, príncipes, autoridades, aquellas casas que por esa posición, por esa autoridad son mayores. Y casa menor, el pueblo, como el ejemplo que acabamos de ver. Pero ¿qué está diciendo aquí en esta primera perspectiva? Tanto la casa mayor, los que están a la cabeza, como la casa menor, el pueblo, todos serán castigados por su pecado. Todos. Es decir, no puedes decir, bueno, pues que sí, sobre del pastor que caiga el rayo del Señor y a mí no me va a pasar nada porque yo solo era oveja, yo solo era congregante. No dice el Señor. Si hay pecado en unos, en otros o en todos, todo castigo acarrea pecado. Y si no hay arrepentimiento, trae muerte. Entonces, para que todos aprendamos a temer a Dios. Porque a veces al dar las clases dicen, pues sí, que eso tema a Dios el pastor, el anciano, los de la alabanza, pues ellos tienen como que obligación de sujetarse o de obedecer eso, o los siervos, o los que van a la escuela dominical. Yo no oí la escuela de crecimiento espiritual, entonces pues no es para mí, aunque no la hayas oído, es para ti, ojalá la estés oyendo. Entonces no podemos lavarnos las manos y decir a mí no me corresponde. Todos tenemos algo que presentar delante de Dios, lo digo en el sentido de disponernos para que Dios obre en nosotros y nos arrepintamos y luchemos y nos esforcemos aborreciendo lo malo y amando el bien. Entonces, casa mayor y casa menor, esa es una perspectiva, pero hay otra perspectiva que está hablando de nueva cuenta de los dos reinos. Uno es casa mayor, uno es casa menor, está hablando de Israel, está hablando de Judá. Y mira qué curioso, dentro de esta perspectiva que casa mayor y casa menor pues son Israel y Judá, hay otros dos, o se ramifica otra vez en dos perspectivas. Fíjate bien, por el tiempo en que Amós estaba profetizando, si es en cuanto al pecado, en este tiempo, pues Israel sería mayor y Judá menor, en el sentido que Israel ya estaba Dios cansado y estaban al borde de su destrucción, y Judá, en ese sentido, todavía tenía un tiempo de oportunidad. Pero entonces Israel mayor y Judá menor. Pero si es en cuanto a obediencia, pues sería al revés. Judá está haciendo una casa mayor o mejor que Israel y la otra sería menor. Pero, para que no haya confusión, porque dirán, bueno, diste tres perspectivas diferentes. La primera, bueno, es muy clara, el asunto de castigar el pecado en donde esté, en la cabeza o en el pueblo, el pecado es castigado. Pero la segunda, en cuanto a Judá e Israel, pues te voy a leer una cita. Quienes escudriñan la palabra probablemente ya pensaron esto desde que empecé a comentar de la casa mayor y menor. Y hay una cita en Ezequiel 23 que hemos usado ya algunas veces con otros propósitos. Ezequiel 23 y pues bueno, todo eso habla de dos mujeres, hijas de una madre, dos hermanas. Pero vamos a leer solamente un versículo, el versículo 4, porque aquí queda muy claro, por lo menos en la revelación de Ezequiel, que la casa mayor es, aquí llamada Ahola, Samaria, es Israel, es el reino del norte, y la casa menor, Aholiba, es Jerusalén, es decir, Judá, el reino del sur. Ezequiel 23:4 dice, y se llamaba la mayor Ahola,
y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria, Ahola, la mayor, y Jerusalén, Aholiba, la menor. Entonces, tomando esta referencia de Ezequiel, tomando esta palabra profética de Ezequiel, que es evidentemente posterior en cuanto a su revelación, porque Ezequiel es del tiempo del cautiverio, entonces podemos entender que la casa mayor, pues entonces es Israel, y la casa menor es Judá o es Jerusalén. Bien, ahora la aplicación para nosotros. Sea cual sea el caso, ambas serán heridas. Ambas serán heridas. Todo el pecado es castigado. La casa mayor va a ser herida con hendiduras, y esto nos va a confirmar que la mayor es Israel y la menor es Judá. La casa mayor con hendiduras, pero esta palabra hendiduras es mucho más duro que eso en hebreo. Rasis, y significa pulverizar, gotear, pero en pedazos. Yo me imaginé así como una humedad, así que te hace pedazos el techo, una pared. Gotear en pedazos, ruina, eso significa hendiduras, rasis. Eso era para la casa mayor. Y la casa menor, ¿cómo iba a ser herida? Con aberturas. Y aquí es bequía, que es el singular de boquim, a lo mejor ubicas esa palabra. Entonces, bequía, y significa fisura, brecha. Fíjate lo que significa. Entonces, si miramos los términos, pues entendemos, usando la cita de Ezequiel y usando aquí los términos en hebreo en esta cita de Amós, si miramos los términos, pues cuadra que Samaria sea la mayor, pues Samaria va a ser pulverizada y arruinada. ¿Por quién? Por Asiria, y así fue. Y la menor, Jerusalén, Judá, también cuadra que sea la casa menor, porque será en Jerusalén abierto brecha. ¿En dónde iba a ser abierto brecha? En su muro. ¿Por quién? Por Nabucodonosor, es decir, por Babilonia. Entonces, estamos entendiendo esto, dando explicación. La casa mayor, la casa menor, pues es Israel, es Judá, pero el sentir principal de este versículo 11 que estamos leyendo es que todo pecado, sea en las autoridades o en el pueblo, sea en Israel o en Judá, o sea en todo el mundo, lo pongo yo extensivo, el pecado es castigado, solamente con la diferencia que en ese castigo, en ese juicio y castigo, en medio del pueblo de Dios está la misericordia, y Dios entonces castigará duramente, pero habrá un remanente que sobrevivirá o que se salvará de este castigo y que volverá para venir a adorar y a servir a Dios exclusivamente. Bien, vamos al versículo 12, que nos tomó mucho ahí el 11. Versículo 12. Es imposible escapar del juicio y del castigo, una idea que ya se nos ha dado y que Dios vuelve a darles en este pasaje. Como es imposible a un caballo correr en peñas, no podría, se caería, se le romperían las patas, o un buey arar en una peña, también le sería imposible, ni siquiera hay tierra buena para arar y el buey tampoco podría caminar por ahí. Así como es imposible un caballo correr en peñas o un buey arar en una peña, es imposible escapar del juicio y del castigo. Lamentablemente, igual de imposible, lo digo así como en un sarcasmo, fue la conversión del pueblo. Así de imposible también, porque ellos, como dice Dios, y los cuestiona con una pregunta, su juicio fue veneno y su justicia fue ajenjo. Estas palabras, ajenjo, vienen del hebreo la aná, y fíjate lo que significa: maldecir algo venenoso y por consiguiente maldito. Entendemos que en la mentalidad hebrea algo que era venenoso era algo maldito, que traía maldición, ¿verdad? Pues sí, una maldición, por ejemplo, en el caso de una serpiente, una araña venenosa, pues qué maldición, pues la maldición de la muerte, o por lo menos de la enfermedad, ¿no? De la fiebre, de lo que te diera por causa de ese veneno, o en el caso de un veneno puesto en un guisado, por ejemplo, como sucedió a Eliseo con los profetas, pues otra vez qué maldición, pues la enfermedad, la muerte por causa de ese veneno. Entonces eso significa este término, la aná, maldecir, porque es algo venenoso y por consiguiente maldito. Entonces su veneno, su ajenjo, eso fueron la causa de su maldición y castigo. Otra vez, entonces, porque, ¿qué Dios tan malo? No,
su propio veneno, ahora sí que se envenenaron con su propio veneno, se maldijeron con su propia maldición. ¿Y cuál fue esa maldición? Pues no oír y no obedecer a la palabra de Dios. En Deuteronomio 28, Dios lo dice muy claro. Si no oyes atentamente, vendrán todas estas maldiciones sobre ti y te alcanzarán. Entonces su propio veneno, su propio ajenjo, torciendo el juicio y la justicia, fueron la causa de su maldición y de su castigo. Esto también lo vimos la vez pasada, Dios lo había señalado. Amós 5:7 dice, Amós 5:7, los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Dios ya se los había señalado, pero ahora nos está diciendo que el hacer eso fue la causa de su maldición y castigo. A pesar de la advertencia y de la oportunidad que acabamos de leer ahí en el capítulo 5, ¿qué hicieron Israel y cuál fue finalmente el comportamiento de Judá? No buscaron a Dios. No lo buscaron, porque Dios le estaba diciendo esto, pero les dijo, buscadme y viviréis, buscad a Jehová y vivid, buscad lo bueno y no lo malo, y no lo hicieron. Por lo tanto, el castigo. Versículo 13. Entonces, este versículo nos hace ver también, como estamos viendo, no buscaron a Dios, no se arrepintieron, no amaron el bien, no aborrecieron el mal, permanecieron en su arrogancia, permanecieron en su altanería y se alegraron en nada, porque se alegraron en lo vano. Se sentían poderosos por su propia fuerza. Recuerda que de acuerdo a Deuteronomio 8 del 11 al 20, por ser orgullosos, por ser soberbios y por creerse, sentirse poderosos por su propia fuerza, alegrarse en lo vano, de acuerdo a Deuteronomio 8 del 11 al 20, entonces se olvidaron de Dios, no cumplieron sus mandamientos, se saciaron, se enorgulleció su corazón, anduvieron en pos de dioses ajenos, los sirvieron, ahí está la vanidad. Y entonces, ¿qué había dicho Dios ahí en Deuteronomio 8, en los últimos 2 versículos? De cierto pereceréis. De cierto pereceréis. Se estaba cumpliendo sencillamente lo que Dios habló. Versículo 14. Dios entonces le declara a la casa de Israel, a toda la casa de Israel, porque pues toda esta palabra fue para ambos reinos, que levantará sobre ellos una nación que los oprimiría desde Hamat. Hamat era al norte era la frontera norte de Israel, hasta el arroyo del Arabá, pues esa era la frontera sur, el Arabá es el desierto, al sur. Y entonces aquí de nueva cuenta está incluyendo a Israel y a Judá. Ambas serán castigadas así. Israel sabemos que fue oprimido y a un Judá le tocó ser oprimido por Asiria y después finalmente por Babilonia. Se cumplió. Y yo siempre cuando veo esto y digo se cumplió, lo inmediato que viene a mi corazón, a mi mente, a mis pensamientos es: entonces lo que Dios nos ha dicho también a nosotros se cumple y se cumplirá. Entonces debemos volver al temor de Dios, a la búsqueda de Dios, a hacer lo bueno delante de Dios, porque todo lo que Dios ha dicho se cumplirá. Es como si tú estuvieras oyendo, hubieras estado parado en el tiempo en que Moisés les estaba diciendo las maldiciones y bendiciones en el monte Ebal y Gerizim, o el tiempo en que les estaba diciendo estas palabras que leímos en Deuteronomio, pero dijeras, como dijeron estos, no hay día malo, no va a llegar, no te preocupes. Hoy pues eso lo atribuyen a decir, pues la gracia, el amor de Dios, la salvación ya está dada, no se pierde y entonces nada de eso va a venir. Es esa actitud exactamente en la que permanecieron, y esa arrogancia y esa altanería delante de Dios es lo opuesto a lo que Dios desea. Una de las 3 cosas que Dios nos ha dicho que es bueno es humillarte ante tu Dios. Esta actitud es altanera, es arrogante, es vanidad, es vanidosa, es soberbia, y es el absoluto opuesto de humillarse ante tu Dios. No puede ser bueno que el pueblo de Dios permanezca en eso. Se cumplió, temamos a Dios. Vamos ahora al capítulo 7. Vamos a leer la primera parte, versículos del 1 al 9. Lee conmigo. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño?
Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Bien. Es todo este contexto, pero vamos a comentar con respecto a todo ello y en los primeros 3 versículos. Dios le mostró al profeta Amós 3 veces que vendría castigo sobre Jacob, es decir, otra vez Israel y Judá. Dios le mostró al profeta Amós 3 veces que vendría el castigo sobre Jacob. Y también le reveló, fíjate bien, que a pesar de la intercesión del siervo, que en 2 ocasiones entra y dice, la primera, perdona ahora, en la segunda, cesa ahora, le revela a Dios que a pesar de la intercesión del siervo, Dios finalmente no se arrepentiría de esto, sino que se cumpliría finalmente el castigo. Lo primero que Dios le mostró a Amós era que el Señor mismo, criaba langostas. Él está en control de esto. Él usa de esto para sus juicios. El Señor criaba langostas muy al final del tiempo de la siega, muy al final ya, al final del verano. Es decir, está hablando aquí de un castigo que viene después de un largo tiempo de paciencia. Ya vino la cosecha, ya vino la siega del rey, ya creció el heno, y en el último que hay del verano, en lo más tardío, entonces dice Dios, voy a traer este castigo, voy a traer estas langostas. Aquí el castigo ejemplificado con langostas. Pero entonces nos hace ver que este castigo viene después de un tiempo muy largo de paciencia de parte de Dios. Y aún veremos que Dios dice, no será así, y después dice, no será tampoco así. Aún que estoy hablando de que ya Dios tuvo mucha paciencia, prolonga otro cachito el tiempo de paciencia hasta que finalmente dice, no lo toleraré más. Estas langostas fueron enviadas para comer la hierba de la tierra. La langosta destruye toda posibilidad de un nuevo ciclo productivo, es decir, destruye lo que hay en el campo y daña la tierra de tal forma que no es posible volver a arar o volver a sembrar. La tierra tiene ciclos, entonces después de la siega se permitía que el heno creciera para que la tierra fuera nutrida y no se secara, y entonces después era arrancado, retirado esto para volver a arar, para volver a sembrar. Había ciclos. La langosta está hablando de que se destruía toda posibilidad de un nuevo ciclo productivo, de volver a arar, de volver a sembrar. Se estaba acabando el tiempo de paciencia y de oportunidad para Jacob. Y al acabar de comer las langostas, entonces Dios aquí estaba revelando un castigo cumplido, algo que dice Dios, esto así va a ser. El profeta, como te dije, intercede, Señor Jehová, por primera vez le intercede y le dice, Señor Jehová, perdona ahora. Ante el castigo de Dios inminente, Él le dice, ¿quién levantará a Jacob? O sea, si haces esto, Señor, tu pueblo va a ser destruido del todo, no se va a levantar. ¿Quién levantará a Jacob? El profeta se humilla delante de Dios en esta intercesión, se humilla por su pueblo y reconoce su bajeza, su vileza, reconoce que es pequeño,
porque esta palabra catán significa diminuto en cantidad, en tamaño o en número, diminuto en edad o en importancia. Está diciendo, no somos nada delante de ti, Señor. No era Jacob grande, no tenía grandeza y fuerza, eso se sentían y eso Dios lo aborrecía, pero aquí Amós está haciendo lo recto delante de Dios, lo que no había hecho el pueblo, lo que no habían hecho los reyes, humillarse y decirle, Señor, somos viles, somos vanos, somos pequeños, Señor, en cantidad, en tamaño, en importancia, somos nada delante de ti, y se humilla. Y entonces dice, se arrepintió Jehová de esto. Recuerda que el término arrepentirse, que así muchas veces traducido, significa que Dios suspira, es en hebreo nakham, y significa suspirar fuertemente por lamentar y compadecer. Entonces, cuando habla que Dios se arrepiente en este término nakham, siempre habla de ese lamento, ese suspiro fuerte que trae un lamento de parte de Dios por su pueblo y que incluye la compasión o compadecerse. Incluye esto. Siempre en la ira está la misericordia de Dios. Dios se duele del castigo y dice, no será. No será. Es esa primera vez. Segunda vez de lo que le muestra Dios. Así me ha mostrado y ahora dice Jehová me mostró. Versículos 4 al 6. Dios le muestra a Amós ahora que él mismo, Dios mismo, llamaba para juzgar con fuego. El fuego consume. Y entonces dice que se cumplía este castigo en esta que Dios le mostraba, consumiendo un gran abismo y parte de la tierra. El profeta intercede de nuevo. Ahora parece un castigo todavía más duro, ¿verdad? Un castigo más contundente, más definitivo, ¿verdad? Aquello destruía el fruto de la tierra, dañaba la tierra, la langosta, pero esto destruía todo, quemaba todo, ¿verdad? Entonces dice Dios, di un poquito más de tiempo de paciencia y me han hecho enojar más. Ahora viene un castigo más fuerte, un castigo que los consumirá. El profeta intercede de nuevo y le dice, Señor, cesa ahora, porque si sigue este castigo por fuego, va a ser consumido totalmente tu pueblo. Cesa ahora, le ruega al Señor. El profeta se humilla una vez más y le dice otra vez, ¿quién levantará a Jacob? Es pequeño, se vuelve a humillar delante de Dios y presenta la realidad de este pueblo delante de Dios, que ellos no aceptaban porque eran arrogantes, altivos y soberbios. Y de nuevo Dios suspira y se lamenta y compadece y declara, no será esto tampoco. No será esto tampoco. Estas dos demostraciones, las langostas, el fuego, estas dos demostraciones del poder de Dios nos muestran la grandeza de su poder para juzgar y para castigar. Habla de castigos cumplidos de destrucción en esto que Dios le había mostrado, es decir, la langosta, según lo que le mostró Dios, acabó de comer, el fuego consumió el abismo y una parte de la tierra. Entonces le estaba diciendo Dios a Amós, y esto fue revelado, fue dado al pueblo, porque aquí está escrito, la ira y el furor, el enojo de Dios estaba sobre su pueblo para destruirlos del todo. Sin embargo, Dios es justo. Dios es justo en sus juicios, Dios es justo en el castigo, Dios es justo en la venganza. Y en esa justicia de Dios también se incluye que su palabra es justa, que sus promesas son justas y que los juramentos que Dios ha dado, ha hecho por sí mismo y por su gran nombre son justos. O sea, Dios no se olvida de todo esto. Cuando Dios viene en juicio y en justicia, no se olvida, a diferencia de nosotros, no se olvida de todo esto. Entonces viene una tercera vez, versículos 7 al 9. Te dije esto para conectar con lo que vamos a ver ahora. Versículos 7 al 9. Esta tercera vez Dios le enseñó. Por cierto, las primeras dos decía mostrar, ahora dice enseñar, pero es el mismo término y es en hebreo ra'á y significa ver. Entonces estas tres fueron visiones que Dios le dio al profeta. Fueron visiones. Me mostró y me enseñó. Ra'á es ver, entonces esto fue dado a Amós en visión. En esta tercera visión, ¿qué le enseñó Dios? Que Dios estaba sobre un muro hecho a plomo,
Aquí los términos muy usados muchas veces, plomo, plomada, plomada de albañil, son el mismo término, anak en hebreo. Y significan eso, un hilo de plomada, una plomada de albañil. O sea, es un término directo esa traducción. Te explico por si tú no entiendes o no conoces esto. Cualquiera que sepa un poquito de albañilería, de construcción, pues lo entiende. El plomo es precisamente un hilo con un peso, usualmente era plomo, al final, con un peso, que se utiliza ese plomo o esa plomada para que un muro esté derecho, esté recto, es decir, que no esté chueco, que no esté inclinado. Entonces Dios estaba parado sobre un muro hecho a plomo. El muro estaba hecho a plomo. Dios está parado sobre rectitud. No hay nada chueco, no hay nada torcido, no hay nada inclinado. Dios está parado sobre rectitud. Y de ahí entonces entendemos que el juicio es recto, es justo. Porque también dice que en su mano tenía lo mismo, anak, una plomada de albañil. Entonces, Dios está parado sobre rectitud. Él es el Dios de Jesurún. Él es el Dios de los rectos. Él es el Dios de toda rectitud. Así lo dijo también Moisés. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Dios entonces eso es parte de su esencia, es una virtud de Dios. Él está parado sobre rectitud, pero también tiene en su mano rectitud para juzgar y para castigar rectamente. En su mano hay plomada de albañil. Y entonces Dios le pregunta a Amós, ¿qué ves? Porque es una visión, ¿qué ves? Y Amós ve, ¿qué es lo que responde? Que ve la plomada de albañil. Y Dios entonces le responde, pues lo que significa esa visión que le está dando, eso que le está enseñando. Yo pongo plomada de albañil. Es decir, es una obra de Dios que él iba a hacer un juicio recto, un juicio justo, un castigo recto, un castigo justo puesto de parte de Dios. Yo pongo plomada de albañil, ¿en dónde? En medio de mi pueblo, de quien 2 veces había Dios dicho, no será así, no será esto tampoco, pero ahora dice Dios, ahora en medio de mi pueblo, juicio recto y justo, porque dice Dios, no lo toleraré más. Como te dije antes era, ese no será, o ese no será esto tampoco, pero ahora dice Dios, aunque ya estaban en lo último de mi paciencia, y yo prolongué otro poquito más esa paciencia, no se arrepintieron, no abandonaron su maldad, su pecado, su iniquidad. Entonces dice Dios, ya no lo toleraré más. Ha llegado el tiempo de juicio justo, de castigo justo. Dios había tenido paciencia, Dios había tolerado, pero no más. Y Dios describe entonces lo que traerá esta plomada. Los lugares altos de Isaac serán destruidos. Y me voy a detener un momento ahí y esto lo vamos a usar para la siguiente. Fíjate bien, a mí me llamó muchísimo la atención decir que parte del castigo, esto lo entiendo, va a destruir los lugares altos, va a destruir los santuarios que habían hecho, sus becerros en Betel. Hemos visto todo este castigo, cómo Dios iba a destruir toda su idolatría y toda su infidelidad a Dios. Y viene finalmente un castigo que él se levantaría con espada sobre la casa de Jeroboam. Ahorita veremos qué provocó esta palabra que Amós obedeció en dar. Pero lo que me llamó mucho la atención es Isaac. Usualmente habla de Jacob, ¿verdad? Para entender que está hablando de toda esta casa. Entonces dije, ¿por qué los lugares altos de Isaac no es una expresión normal? Ahí te va. Está interesantísimo y nos va a servir otra vez más adelante. Fíjate bien. Isaac, que lo encontramos, pues sobre todo ese nombre en el libro de Génesis. Isaac, en hebreo, este que está en Génesis, en hebreo es una palabra, te la voy a decir, es Yitzhak, Yitzhak, y significa literalmente risa. Ese término viene de una raíz que se llama tzachak, que significa reírse a carcajadas. ¿Ok? Entonces te estoy hablando del término Isaac, pero te estoy hablando del término Isaac
en Génesis y en otros lugares, excepto aquí en Amós. Te lo repito, Yitzhak es risa, que viene de la raíz tzachak, que significa reírse a carcajadas. Pero en Amós, aquí en Amós, no es el mismo término. Sí se traduce Isaac, pero te lo voy a leer. En Amós el término es Yishkhak. Tú dirás, suena igual. Pues a lo mejor, pero si lo escribes verás que no es lo mismo. Yishkhak. Y significa él se reirá. El otro era risa. Este significa él se reirá. Vamos a ver quién él. Yishkhak viene de otra raíz diferente. No es la misma raíz tampoco. Que es shakhatz. Shakhatz en hebreo. Y significa esta raíz contonearse con arrogancia, petulencia y orgullo. Entonces el término Isaac cuadra a la perfección en esta profecía, porque aquí no está hablando de esa risa o de esa risa carcajadas que significaba el nombre de Isaac, que sabemos tiene que ver pues con lo que hizo su mamá Sara. Pero no es ese término. Aquí es un término, como te dije, diferente, de una raíz diferente, que se traduce también Isaac, y que parecería pues que es muy similar, o lo es, porque aquel es risa y este es él se reirá. Pero ¿quién se reirá? Aquel del que hemos estado hablando, contra el que es Elai, el altanero, el soberbio, el arrogante, porque significa él se reirá. ¿Quién? El que se contonea, el arrogante, el petulante, el orgulloso. Eso significa este término, y por eso aquí es usado. No es un término, digamos, bueno, bonito, positivo, decir, la casa de Isaac, porque Isaac su padre. No, aquí está hablando que eran unos burladores, unos escarnecedores, que eran unos presumidos, unos petulantes, orgullosos y arrogantes. Los lugares altos del reposado, del confiado, del altanero, del soberbio, del arrogante, del orgulloso y petulante van a ser destruidos. Qué diferente leerlo así, ¿verdad? Y los santuarios de Israel, ese término de Isaac lo vamos a usar ahorita más adelante de nuevo, tenlo presente. También entonces habla te decía yo, que los santuarios de Israel serían asolados, pero sobre todo, esto ya lo hemos comentado, lo que nos va a entrar ahorita en tema es espada sobre la casa de Jeroboam. Bueno, como es clase, pues lo primero es que tengo que hacer esta aclaración. Está hablando de Jeroboam II, que yo le he llamado, o así se le dice, por ubicarlo más fácilmente, Jeroboam, hijo de Joás de Israel, el que fue en estos tiempos de Amós. Está hablando de Jeroboam II, por razones muy fáciles. La casa de Jeroboam I, el primer rey de Israel, de Samaria, la casa de Jeroboam I había sido destruida hace mucho tiempo por la segunda casa que reinó ahí, por Baasa. Baasa, acuérdate, o haz memoria, mató al hijo de Jeroboam, que era el rey Nadab. O sea, reinó Jeroboam y después su hijo Nadab, solo ellos dos. Y Baasa conspiró contra él y lo mató al rey Nadab y destruyó toda la casa de Jeroboam. Fue la primera casa que fue totalmente destruida, como vimos en los ejemplos de aquí, por parte de Dios. Entonces no tiene nada que ver con el primer Jeroboam, ¿ok? Esto lo tengo que explicar para que haya claridad. Es sobre la casa de Jeroboam, el que estaba reinando en ese momento en Israel. Jeroboam II, del que ya estamos hablando aquí, era descendiente de Jehú. También te recuerdo, ¿quién fue Jehú? El que exterminó la casa de Acab. Tercer casa que fue exterminada. Y la cuarta fue la de Jehú. Jehú fue aquel que exterminó la casa de Acab. Y acuérdate que Dios le había dicho, pues como cumpliste esto de exterminar la casa de Acab, pero hiciste lo malo delante de mis ojos, solo 4 generaciones de tu descendencia van a reinar. 4. Sabemos, te las puedo decir, que después de Jehú reinó su hijo Joacás de Israel, después Joás de Israel, Jeroboam II, que es el que estamos tratando, y finalmente Zacarías, el hijo de Jeroboam II, fue la cuarta, y ahí se acabó la casa de Jehú.
¿Ok? Entonces, Jeroboam II, para que lo ubiques, era este descendiente de Jehú, y aunque vendrá, está gobernando él y vendrá su hijo todavía Zacarías a reinar en Israel, aquí estaba cuadrándose con esta revelación que se había dado a la casa de Jehú, que no pasaría de 4 generaciones. Y Dios aquí lo dice: me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam, confirmando entonces que esa casa, la casa de Jeroboam II, que era la casa de Jehú, iba a ser destruida. ¿Fue destruida en tiempos de Jeroboam? No, pero sí vino la espada en tiempos de Zacarías y se acabó esa descendencia. Esta revelación provocará evidentemente una reacción, y una reacción violenta, contra el profeta Amós. Vamos a leerlo, esta es la última parte. Amós 7, del 10 al 17. Leemos. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Bien, lo primero que quiero que hagamos aquí es recordar lo que habíamos leído, y vamos a leerlo de nueva cuenta rápidamente en Hechos. Lo vimos la vez pasada en Hechos 7, 51 y 52. Hechos 7, versículos 51 y 52, que habíamos comentado desde la clase anterior, basándonos también en lo que habíamos visto en Isaías. Pero lo leemos de acá. Te leo, recordamos esto. Hechos 7, 51 y 52. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Como en esa generación, como lo hicieron con el justo Jesucristo, así lo habían hecho con los profetas. Así los persiguieron, porque el pueblo, porque los reyes eran duros de cerviz, incircuncisos de corazón, y no quisieron oír, eran incircuncisos de oídos. Resistieron al Espíritu, como en tiempo de Jesucristo, en tiempo de los Hechos, también en tiempo de Amós. Resistieron al Espíritu, porque el Espíritu es quien estaba hablando a través del profeta, pero era el Espíritu el que estaba hablando. Y persiguieron al profeta Amós. Por si te lo preguntabas, ¿habrán perseguido a Amós? Hay otros de los que hay evidencia muy clara, como Jeremías. Pero dices, ¿habrán perseguido a Amós? Dice la palabra que persiguieron a todos los profetas. Pues aquí está muy claro, y está esta comprobación también aquí en Amós, y así fue con todos los que hablaron la verdad. Persiguieron al profeta Amós como a todos los que hablaron rectamente. Te recuerdo lo que leímos en Amós 5:10. ¿Qué decía? ¿Cómo era el corazón de los reyes y de este pueblo? Amós 5:10. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, no aceptaban reprensión, y al que hablaba lo recto abominaron. Amós estaba hablando lo recto, Amós estaba hablando la palabra de Dios, Amós estaba diciendo lo que era la verdad y lo que iba a suceder, y no lo oyeron y lo resistieron y resistiendo al Espíritu y no se doblegaron, sino prefirieron amenazar a Amós y correrlo de su tierra, o intentar correrlo de su tierra con amenazas sobre él, a través de este sacerdote falso Amasías. Ahorita comentamos de él, para que no hablara esas cosas que no nos gusta oír, pero era la palabra de Dios. Y Amós deja muy claro: yo no vine a hablar
lo que a mí se me ocurrió o porque yo quise. A mí, como nuestro título era, Jehová me tomó y Jehová me dijo lo que yo estoy hablando. Ve y profetiza. Esto va a suceder, va a venir el cautiverio. La casa de Jeroboam va a caer a espada. Jehová me tomó y me dijo. Pero este era un pueblo que no tenía temor de Dios, y el pueblo que no tiene temor de Dios y que no busca a Dios, que no tiene entendimiento, que no conoce a Dios, entonces cualquier palabra de reprensión y hablada rectamente de parte del Espíritu no la reciben. Hoy seguimos viendo ese tipo de conducta. Duros, incircuncisos de corazón, no quieren oír, resisten al Espíritu y resisten al que habla por el Espíritu, persiguiendo a los que hablan rectamente, como aquí al profeta Amós, a los que predican palabra de verdad, a los que están hablando la palabra de Dios. En lugar de oírlos, los persiguen, los vituperan y aún los matan. Este tal Amasías, que tenía un nombre pues conocido, pero era un sacerdote falso, era un sacerdote corrupto, así de fácil, porque era de Betel. Porque acuérdate que en Betel estaba ese sacerdocio inventado por Jeroboam I para sus becerros. Entonces este sacerdote no era un sacerdote de Jehová, y acusó a Amós con Jeroboam II. Fue a decirle al rey: oye, este tal Amós, judío de Tecoa, vino y se paró aquí en Israel, ha venido a nuestras ciudades a decir estas palabras: se ha levantado contra ti. No era Amós, era Dios. Si alguien se estaba levantando contra Jeroboam II, si alguien se estaba levantando contra la casa de Israel, era Dios. Amós solamente era su siervo. Pero este tal Amasías así lo veía: se ha levantado contra ti porque está hablando palabras feas contra ti, está hablando cosas no bonitas contra el rey, y tú eres el rey, tendríamos que hablarte bonito. Tendríamos que decirte cosas buenas, prosperidad, paz. Probablemente eso es lo que este sacerdote y sus profetas falsos le hablaban, pero Amós hablaba la palabra de Dios. Como siervo obediente a Dios, era Dios el que se estaba levantando contra Jeroboam, y Jeroboam II no temió. Y la tierra, dice, no puede sufrir sus palabras. O sea, no podemos ni oír las cosas horribles que dice este señor. Además, en medio de Israel, o sea, lo vino a hacer aquí, es decir, es judío, y vino de allá a hablarnos malas palabras, no tomando en cuenta que estaba hablando palabra de Dios. Y ha dicho, ¿qué le fue a decir a Jeroboam? Que Jeroboam morirá a espada y que Israel será llevado cautivo. No habla aquí de una reacción de parte de el rey Jeroboam II. No hay una respuesta de parte de Jeroboam II. Cuando estudiamos en el libro de los Reyes a Jeroboam II, vimos que también en su tiempo estaba el profeta Jonás. Jonás también fue en este tiempo, precisamente de este rey Jeroboam II. Estaba entonces también Jonás. Y habíamos visto que él había obedecido algunas instrucciones e Israel había sido libertado en su tiempo, en tiempo de Jeroboam, de algunas cosas, por causa de que él pues oyó ciertas instrucciones que sobre todo le había dado el profeta Jonás. Entonces, esto te lo doy para entender que había, a pesar de todas estas palabras, había en Jeroboam, hubo en algún momento alguna intención de obedecer, pero finalmente esas mismas citas que leímos en Reyes nos dicen que él no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y vamos a ver que en este contexto el propio Amasías nos dice por qué. Ese profeta, ese sacerdote falso, Amasías nos dice por qué. Porque en Reyes dice que él no hizo lo recto ante los ojos de Jehová porque pecó con el pecado de Jeroboam, con esos becerros, con esos sacrificios que hacían enojar tanto a Dios, con ese sacerdocio falso. Y aquí pues también queda evidenciado esto. Entonces, si no hay un arrepentimiento genuino, verdadero, sincero delante de Dios y volverse a Dios y dejar de andar en todo camino de engaño, de mentira, de pecado, de vanidad, entonces dice Dios, pues la espada tiene que venir. Bueno, esto te lo explico como contexto para que entiendas lo que estaba sucediendo en estos tiempos. Y entonces pues se aparece allí en medio de ellos este judío profetizando contra Samaria, contra Israel, así lo veían ellos.
y ahorita voy a hacer un comentario de si en verdad era contra ellos. Bien, entonces no hay una respuesta de Jeroboam II, pero sí hay una respuesta de Amasías. Y Amasías le dice a Amós, vidente, mejor vete, lo corre, ve, huye a Judá. Acuérdate que Amós era de Tecoa, eso era en Judá. Y profetiza allá y cómete allá tu pan. Para mí esas palabras de cómete allá tu pan es, pues cómete tus palabras, aquí no las recibimos. Allá profetiza, allá que te oigan, allá de donde eres, aquí no te vamos a escuchar. Claramente no escucharon las palabras que Dios estaba hablando a través de él. Y le dice, no profetices más en Betel. Y ahí están las dos razones por las que sí fue castigado Jeroboam, su casa, y vino pues el castigo sobre Israel. Y Dios ya lo sabía que se iba a cumplir esto. Dice, no profetices más en Betel porque es, santuario del rey. ¿Te acuerdas que habíamos visto que tenían su arrogancia en lo vano? Se jactaban, se sentían muy acá de sus dioses falsos, de sus becerros, se sentían muy seguros, muy confiados en eso. Imagínate, estaban tomados de nada, ¿no? De algo vano, su arrogancia en lo vano, pues dice, pues Betel es santuario del rey, fíjate, tú aquí no andes profetizando. Y además capital del reino. Esto pues es un dato interesante porque al parecer con Jeroboam II, entonces él no reinó desde Samaria, sino él reinó desde Betel, porque pues dice que era capital del reino, dándole entonces, ¿qué estaba haciendo Jeroboam? ¿Qué estaba haciendo este Amasías? Dándole importancia, gran importancia al culto idólatra. Vamos a trasladar la capital a Betel, porque ahí está nuestro santuario, porque ahí está nuestro becerro, porque ahí están nuestros dioses. Es tan importante en el sentido de culto, en el sentido religioso, que vamos a trasladar también la sede del gobierno para allá. Entonces Jeroboam en verdad tenía totalmente arraigado a su corazón la idolatría, el pecado del rey de mismo nombre, Jeroboam I. Entonces le dieron gran importancia al culto idólatra porque también era su santuario. Amós le da una respuesta a Amasías, hablando con la verdad, y dice, yo no soy profeta, no soy hijo de profeta. Es decir, diciéndole, tú dirás, pues ¿cómo que no era profeta? Pues mira todo lo que habló. Momento. Él lo que está diciendo es, yo no soy de esa profesión o por herencia o por escuela. Acuérdate que en tiempos de Elías con Eliseo se intentó hacer una escuela de profetas. Pero él dice, yo no soy profeta, no soy hijo de profeta, o sea, no he sido instruido en eso, no he sido criado para eso, no he estado en una escuela para eso. Diciendo entonces, Dios usa a quien Él quiere, Dios los toma de donde Él quiere. A David lo tomó de detrás de las ovejitas, a Pedro y a Juan y a Andrés y a Jacobo los tomó de la barca, de las redes, a Mateo, a Leví lo tomó de la mesa de recaudación. De donde Él quiere, toma, y a quien Él quiere usa, ¿verdad? A David, como te dije, lo tomó detrás del redil. Aquí a Amós lo toma de detrás de los bueyes y de recoger higos silvestres. Es decir, Amós era ganadero o quizá ni siquiera era él el dueño de los bueyes, sino él solo los cuidaba. Ahorita te voy a decir el término boyero. Él cuidaba el ganado, cuidaba a algunos bueyes. Y además era recolector, ni siquiera era agricultor. Él era recolector, él se iba al bosque a buscar los higos silvestres y eso es lo que recogía, no los cosechaba él. Un nombre muy sencillo. Boyero es en hebreo boker y significa el que cuida ganado. Y la raíz de boker, pues te da a entender que eran bueyes en particular, el que cuida bueyes. Ni siquiera es si él era el dueño de los bueyes, sino el que cuidaba los bueyes y recogía higos que iba encontrando de manera silvestre. También te quiero recordar que Amós era uno de los pastores de Tecoa, pero que ahí el término que vimos al principio de Amós, el término no es Raá, el que se usa normalmente para pastor, sino Noked, observador. De nueva cuenta dando ese sentido como un obispo, como alguien que estaba al cuidado, observando, mirando por aquello que le encargaron. Pues lo de boyero da el mismo sentido. Alguien que estaba cuidando el ganado, aunque no era el dueño. Pues mira, qué bendición tener a gente como Amós, que Dios envía a cuidar el rebaño, a cuidar el ganado, a cuidar la viña, a labrarla, a cuidar lo suyo,
pero que están ubicados en su posición, cumplen lo que se les mandó hacer, cumplen lo que se les mandó hablar o profetizar, pero están sujetos al dueño de todas las cosas, que es el Señor. Ese era Amós, se describe. Yo no soy eso que tú estás creyendo o lo que estás pensando, yo solamente soy un boyero y un recolector de higos silvestres. Es decir, el llamado, el escogimiento, las capacidades, las palabras, las visiones de Amós venían del Espíritu de Dios, no de Amós mismo, aunque él se hace responsable de haberlo hablado y dice las palabras de Amós, pero como instrumento, como siervo de Dios. Pero yo las hablé, yo soy el que Dios envió y yo soy el que las está dando. Entonces, pero venían del Espíritu de Dios. Todo venía de Dios, no de Amós mismo. Como actividad él cuidaba bueyes, él recogía higos silvestres, no era un hombre instruido en ello, en ese sentido, no era un hombre con conocimiento por mero conocimiento, ¿no? Él mismo se lo declara a este falso. Jehová me tomó. Entonces es Dios el que hizo esta obra, es Dios el que me llamó, es Dios el que me eligió y como un instrumento útil para él, él me tomó. Él fue el que me tomó. ¿De dónde lo tomó? De detrás del ganado, ya lo vimos. Y luego le dice, y me dijo, es decir, le dio orden, le dio mandamiento. Y me dijo Dios, o sea, vas a hablar esto. Y por lo tanto esto incluye una misión, un envío. Y la misión y el envío incluye las herramientas o los recursos para esa misión y envío. En este caso, las palabras y las visiones que Dios le envió a dar. Porque ¿cuál fue la orden y mandamiento? Me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Muy claro. Dios es el que llama, el que elige, el que toma a sus siervos. Dios es el que capacita. Dios es el que da la orden, el mandamiento, la misión, el envío. Dios da las palabras, dice cuándo, dice dónde, dice a quién. Es muy claro cuando es un envío de parte de Dios y el siervo solamente tiene que obedecer. Ve, y Amós fue, y profetiza, y Amós profetizó a mi pueblo Israel. Lo hizo en medio de Israel. Aunque no le guste a Jeroboam el rey, aunque no le guste a sus sacerdotes como Amasías, aunque no le guste al pueblo, yo voy a hablar la palabra de Dios. Ese es un valiente. Ese es un verdadero valiente de Dios. Dios lo hizo todo. ¿Te fijas que Dios es el que lo hizo todo? Amós solamente es un instrumento de Dios. Y Amós mismo queriendo hacerle entender a Amasías a través de esto que las palabras venían de Dios y que por lo tanto eran verdad, le está diciendo es que no soy yo solo soy un boyero, yo solo recojo higos silvestres, Dios me envió, Dios me tomó, Dios me dio mandamiento, Dios me dijo que hablar estas palabras. No estoy hablando mentiras, yo no habría venido por mí mismo, yo estaría allá con los pastores de Tecoa, yo estaría en Judá, en mi casa, con mis animales, yo estaría comiendo higos, pero estoy aquí porque obedecí a Dios, estoy aquí porque Él me mandó, estoy aquí porque su Espíritu me impulsó y me dio las palabras y no me las voy a callar. Porque yo amo a Dios y obedezco a Dios, las hablo y las digo, aunque no le guste aún al rey. Si algo no le gusta al rey, pues era una sentencia de muerte sobre su cabeza. Pero a él no le importó, porque encima de Jeroboam II estaba Dios y él iba a obedecer a Dios y no le iba a hacer caso a este profeta. Pero yo veo que aún estaba queriendo convencerlo. Estaba diciéndole, date cuenta. A lo mejor Amasías decía, oh, wow, o sea, este cuate no se cree nada, es humilde. Dios lo tomó, híjole, a lo mejor está hablando la verdad. Y a lo mejor se convertía, pero no. No era ese el corazón tampoco de este. Y entonces Dios, que es el que hace todo, toma una vez más a Amós y de nueva cuenta le da palabra ahora a este Amasías que había venido muy altanero a decirle estas palabras a Amós. Y le dice, tú dices, ese es tu dicho, no profetices contra Israel. Pero sabemos que Dios dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Entonces lo que este está hablando es contrario a la voluntad de Dios. Estás en contra de la voluntad de Dios. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Pero otra vez aquí es Yishak,
el que se contonea, el que se ríe con arrogancia, con petulencia, con orgullo. Tú estás diciendo que no le hable a los altaneros, que no le hable a los orgullosos, que no le hable a los confiados en sí mismo. Sí les voy a hablar porque están mal, porque están en pecado, porque Dios los va a castigar, porque aún Dios le está dando una oportunidad. Yo creo que a lo mejor hasta le repitió a Amasías: buscad a Jehová y vivirán, busquen a Dios, les está dando oportunidad, no me voy a callar y no me quieras callar, es para tu bien, no es en contra de ustedes, no seas tonto, Amasías, porque ustedes han sido unos burladores delante de Dios. Y reflexionamos en ello y en las palabras que Dios nos habla hoy. La profecía contra Israel, ¿era contra Israel? ¿No era más bien para salvarlos? La palabra, por dura que fuera, la amonestación, la exhortación, la reprensión, tiene el propósito de salvar, de que te vuelvas a Dios y en Él está la salvación, de que busques a Dios y Él te salve. Era para salvarlos, no era en contra de ellos. Era para que buscaran a Dios, no era en contra de ellos. No era para su mal, era para su bien. Las palabras de Amós y de Isaías y de Oseas. Pero el de corazón duro lo ve así. No reciben exhortación, no reciben reprensión. Te quiero leer esto y está muy claramente ejemplificado al final del libro de las Crónicas, en donde pues ya sucedió todo lo que sucedió en Israel y ya sucedió todo lo que sucedió en Judá. Y dice, segundo libro de las Crónicas, y mi suspiro fue porque yo no espero que también le suceda a la iglesia de Jesucristo, que no caigamos en esto, porque se cumple. Segundo de Crónicas 36, versículos 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Ves cómo no era en contra de ellos? ¿Ves cómo era para su bien? ¿Ves cómo era para salvarlos? ¿Ves cómo era por la misericordia de Dios? ¿Ves cómo Dios lo hacía constantemente y lo sigue haciendo y sigue hablando palabra por medio de sus mensajeros hoy a través de esta palabra? Porque Él tiene misericordia de su pueblo y de su habitación. Pero dice el 16, la casa de Isaac. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, que eran palabra de Dios, burlándose de sus profetas. ¿Hasta cuándo? Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. La palabra es misericordia de Dios para su pueblo. La exhortación, la reprensión, estas visiones, el hablar de tu pecado y del castigo que hay en ello, es la misericordia de Dios por su pueblo. Pero aún hoy se hace escarnio y aún hoy la iglesia menosprecia su palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta que suba la ira de Dios y no haya más remedio. ¿Eso es lo que desean? Yo no. Y entonces Dios, a este que no entendió y no creyó y no le hizo caso a Amós y lo quería fuera y lo quería lejos, por lo tanto quería lejos a Dios y su palabra, porque Amós era enviado de Dios, entonces Dios profetiza castigo contra Amasías y contra su casa. Yo lo veo esto como Dios diciendo, pues veremos si lo que Amós habló no es de Dios, ahora te voy a dar una palabra a ti. Si se cumple lo tuyo, también se va a cumplir lo otro. Ahí te va entonces. Veremos entonces si Amós no era siervo de Dios. Veremos si esta no era palabra de Dios. Vamos a verlo en tu propia casa. Tu mujer será ramera. Tus hijos e hijas caerán espada. Tu tierra será repartida por suertes. Tú morirás en tierra inmunda. Y te lo aseguro que todo eso se cumplió en Amasías, en su mujer, sus hijos, su casa y sus tierras. Y Dios al final entonces remata y le dice, Israel, así como se cumple lo tuyo, también se va a cumplir lo otro. Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Tú por incrédulo y por altanero y por venir a confrontar y correr al siervo, vas a ser castigado duramente de esta manera y tu casa va a desaparecer. Pero eso es una comprobación de que lo otro también se va a cumplir y de que lo otro también es verdad. Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Las dos cosas se van a cumplir, porque todo lo que habla Dios es verdad y se cumple.
Al llegar al final de este capítulo, dices, qué duro ser siervo de Dios, qué duro lo que vivieron siervos como Isaías, como Amós, como Oseas, más adelante siervos como Jeremías, y en el cautiverio Daniel, Ezequiel, qué duro lo que vivieron Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías, cuando regresaron también, cuánta lucha, cuánta dificultad. Pero ¿sabes qué? Ese es el gozo del profeta, ese es el gozo del siervo de Dios. ¿Cuál es nuestro gozo? Hacer la voluntad de Dios. A pesar de todo eso, hacer la voluntad de Dios. Mateo 5, 11 y 12. Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa, bueno, es que voy a leer desde el 10, yo creo que el Espíritu me movió los ojos para arriba. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo como este. Gozaos y alegraos, ahí está el gozo del siervo, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y la pregunta final sería para nosotros, hoy, ya Amós ya pasó por esta experiencia, ya Amós experimentó el gozo de cumplir la presencia de Dios, de cumplir la voluntad de Dios y de estar en la presencia de Dios gozándose por causa de esa persecución, pero él hizo la voluntad de Dios. Y la pregunta para nosotros es, ¿estamos dispuestos a padecer por causa de Cristo? ¿O nos vamos a callar? ¿Le vamos a hacer caso a los amasías de este tiempo y nos vamos a callar y nos vamos a ir a otro lado, nos vamos a retirar a nuestra casa para no ofenderlos, para no molestarlos, porque la palabra los incomodó? ¿Estamos dispuestos a padecer aún amenazas por causa de Cristo o nos vamos a callar? Eso cada quien respóndalo delante de Dios. Primera de Pedro 4, del 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No debe ser extraño para nosotros. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, como decía en las bienaventuranzas. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, como Amós, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Te dejo esta cita y esta reflexión. Gloria a Dios. Y con esto terminamos esta hermosa clase que nos ha dado el Espíritu Santo. Queda de tarea, Amós, los últimos 2 capítulos de estas palabras, de esta profecía, Amós 8 y 9. Bien, y vamos a nuestros textos de aprendizaje de esta semana. Ya sabes que estamos en los Proverbios y estamos también en el libro de los Salmos. Y vamos a Proverbios 3, versículos 9 y 10. Es la primera cita que aprendemos. Todos juntos, por favor. Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, 9 y 10. Muy bien, ahora vamos a la de repaso que estaba todavía en los Salmos. Salmo 55, 17. Repite todos juntos conmigo. Salmo 55, 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Salmo 55, 17. Tenemos nuestra nueva cita de aprendizaje también en Proverbios, y es en Proverbios 4,
versículo 18. Proverbios 4:18 dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sea nuestra senda, senda de justicia, para que así esa luz haga perfecto nuestro día, nuestra vida. Bien, pues esas son las citas nuevas. Proverbios 4:18 y de repaso Proverbios 3:9 y 10 y de Amós los últimos dos versículos 8 y 9. Gracias, Señor, porque toda la obra la haces tú. Por lo tanto, todo poder es tuyo, todo reino es tuyo y toda gloria es tuya hoy y para siempre. Gracias por tomarnos y por usarnos y por hablarnos aún, Señor, porque tu misericordia se ha prolongado y tu clemencia para con nosotros hasta hoy. Gracias te damos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.